hablamos de intercesión. Altar hace parte, la intercesión era una de las columnas de las que hablamos hace 8 días. Y vamos a seguir hablando de intercesión porque estamos en unos tiempos donde necesitamos estar orando por otros, donde necesitamos pararnos a buscar bendición para otros, no solamente para nosotros. Hablábamos de eso hace 8 días, ¿verdad? Y algo muy importante en el altar, algo muy importante en la intercesión es la guerra espiritual. Y cada vez que nosotros escuchamos guerra espiritual, para algunos pasa un escalofrío por todo el cuerpo, ¿cierto? Porque hemos desafortunadamente visto en el pueblo de Dios tantas cosas. El otro día alguien me envió un video, no sé, o me llegó un video. En una iglesia, una pareja casada de jóvenes, la mujer no había podido tener bebés. Entonces al pastor se le ocurrió, bueno, yo no sé si al pastor, en la iglesia se les ocurrió poner en el altar una cama. Y entonces, mientras la pareja tenía relaciones sexuales en la iglesia, el resto oraba para que la mujer quedara embarazada. Y mire, me pasa escalofrío, de verdad, porque yo digo, Dios, ¿qué estamos viendo de verdad en nuestras iglesias? Que el Señor nos guarde. Yo molesto mucho a los servidores cuando tenemos reunión de servidores y les digo, y traigan bolsa porque vamos a hacer liberación, y de pronto van a vomitar, porque hemos visto iglesias donde de verdad cada 8 días hacen liberación y la gente vomita y la gente, bueno, o sea, pasan un montón de cosas que yo no veo que en la palabra sucedieran. Y entonces parte de eso es que la gente de afuera no quiere saber de los cristianos. El otro día alguien nos decía, fui a la iglesia, yo les contaba un día, me gustó porque son calmaditos, son tranquilos. Y cuando hablamos de guerra espiritual siempre pensamos es en luchar con el enemigo, ¿cierto? Es que tenemos que acabar con el infierno. Hermano, el infierno no se va a acabar. El diablo tampoco. Un día Dios le determinó un día. Déjeselo a Dios. Usted dedíquese a la palabra. Usted dedíquese a buscar en el altar la presencia de Dios. Pero sí tenemos que ser conscientes de algo. Y es que nosotros vivimos, así como vivimos en un mundo natural, hay un mundo espiritual, del que necesitamos ser mucho más conscientes, porque no somos tan conscientes de eso. ¿Cómo sabemos que no somos conscientes? Cuando usted sale de la iglesia y se va a pecar, usted no está siendo consciente del mundo espiritual. Usted cree que acá es donde tiene que estar en santidad y allá afuera puede hacer lo que quiera. Pero tengo que decirle que el mundo espiritual se va con usted. La atmósfera espiritual va a su casa. Lo que usted determina, eso está construido en su casa. Y cada familia, cada persona tiene una atmósfera espiritual construida alrededor suyo. ¿Cuál es su atmósfera? Pues yo no sé, eso solamente de verdad lo sabe usted y lo sabe el Señor, pero hay cosas ya construidas y cosas que el enemigo sí ha construido sobre nuestras vidas. Hay cosas que el enemigo sí ha levantado porque él no quiere ver que una iglesia se levante, y hablo de iglesia como cada uno de nosotros. El enemigo no quiere que la iglesia se levante, el enemigo no quiere que la iglesia ore, que la iglesia interceda. Por eso usted está acá y estamos hablando de altar y de pronto usted se duerme. Pero en la iglesia, sí, mi amor, acá también está la atmósfera espiritual, aquí también. Ahí de pronto al lado suyo está el diablo. Angie, no es Dani, no. Angie volteó a mirar a Dani como, mi Dios, se tiene cara. No. Pero acá está, él está buscando cómo hacernos caer, eso dice la palabra, ¿cierto? Que anda como ¿qué? ¿Buscando qué? ¿A quién de orar? Entonces hay cosas construidas que nosotros en nuestra oración, en nuestra intercesión, con nuestra consagración, con la revelación, tenemos que derribar para volver a construir. Hay cosas en tu vida que tienes que derribar para volver a construir. Generaciones, ahorita más adelante lo vamos a ver, generaciones han construido sobre nosotros. Qué bendición cuando usted nace en cuna cristiana. Cuando yo hablo con los jóvenes y los jóvenes dicen, es que yo desde que nací soy cristiano. Para el joven que nace siendo de cuna cristiana no es tan relevante el proceso de transformación o el proceso de consagración, porque ahí creció, ahí nació.
Pero para nosotros, personas como yo, que toda mi vida fui a la iglesia tradicional y un día el Señor me encontró, para mí es de un gran valor haber conocido al Señor. Aunque lo conocí muy joven, a los 16 años, siglo pasado, a los 16 años, pero de verdad valoro mucho. Pero cuando hablamos con nuestras generaciones que nacieron ya en Cristo, ya como, sí, no, pues mis papás pastores son, ¿cierto? Y uno dice, bendito sea el Señor. Hay cosas que vienen, digamos que de atrás, que nuestras generaciones han construido sobre nosotros y que nosotros debemos ser entendidos y sabios qué cosas debemos construir y qué cosas debemos derribar para poder volver a construir. En mi barrio están vendiendo esas casas, en el barrio donde vivimos, porque mi barrio, bendito sea el Señor. Hay casas muy grandes, lotes muy grandes. Entonces ahora en todos esos barrios se están comprando esas casas, las derriban y construyen ahora edificios y venden todos esos apartamentos. Por supuesto es un negocio muy rentable porque de una casa sacan 6 apartamentos y en ese sector los apartamentos son muy costosos, pero no hay una sola casa en la que construyan con lo ya construido, tienen que derribar. Y tienen que derribar incluso desde los cimientos y tienen que hacer un hueco muy profundo porque como va a ser un edificio, entonces las columnas tienen que ser muy fuertes y eso pasa con nuestra vida espiritual. Nosotros debemos ser entendidos en qué situaciones, qué cosas hay en nuestra vida que nosotros de verdad debemos determinar parar. Yo a veces hablo con personas, por ejemplo, en la iglesia, que su abuela se quejaba, su mamá se quejaba, su hija se quejaba y hasta la bebé de 2 años se quejaba. Tiene que llegar un momento en que tú determines parar con ciertas cosas en tu vida para dar oportunidad a otras cosas. Nosotros tenemos que estar en cada área de nuestra familia, iglesia. Tú necesitas levantarte a orar y a interceder por cada área de tu casa, de tu ciudad, de tu nación, de tu propia vida. Tú ya no estás para una oración de 5 minutos. Las oraciones de 5 minutos las hacemos arriba en Goodland. Y a veces, la hermana Flor me va a decir si no es cierto, le decimos, ¿quién quiere orar por la ofrenda? Y entonces algún niño dice, yo. Y empieza a orar y le da gracias a Dios por la India y por el África y nosotros los miramos como, corte mi amor, corte porque necesitamos hacer clase, pero hasta un niño a veces tiene una oración más profunda de lo que la tiene un adulto, ¿cierto que sí, hermana Flor? Y a veces nosotros nos miramos como, ¿la corto, no la corto? ¿Qué hago? Señor, revélame. Dejémoslo que siga, pero necesitamos de verdad ser entendidos en qué cosas nosotros necesitamos levantarnos en nuestra casa y en nuestras vidas a levantar. ¿Sabe qué dice la palabra por allá en Proverbios? Búsquelo, Proverbios 24:6. La guerra se libra con buena estrategia, con consejeros se logra la victoria. Amén. ¿La guerra se libra con qué? Con buena estrategia. Sí que hemos visto en estas elecciones estrategia. Ninguna estrategia al parecer es buena, ¿cierto? Porque la estrategia ahora es dañar al otro para vencer. Pero acá la palabra dice, en esta versión dice, porque con ingenio harás la guerra. Nosotros necesitamos pedirle al Señor revelación, que nos muestre, que nos diga hacia qué dirección necesitamos orar en una situación específica. Con estrategia, iglesia, Dios era un estratega. Mire, Dios es un estratega, pero de esos de racamandaca, como dicen los cachacos. Un estratega en cada guerra, él decía, no, espere, le decía al rey o al sacerdote o al que estuviera al frente de la guerra, le decía, no, ustedes lo que van a hacer es dar 7 vueltas y en la última empiezan a gritar. ¿En serio? Sí, vale. ¿Y el resto qué hacían? Obedecían. Pero al otro le decía, no, ustedes se quedan ahí quietos porque yo los voy a confundir. Y al otro le decía, ustedes van a ir por el norte, los otros por el sur, los otros por aquí, por allá. Dios le daba la estrategia de guerra a todo el que la buscaba. A todo el que iba y buscaba a Dios y le decía, ¿cómo enfrento esto? ¿Cómo enfrento esto? Y entonces Dios le decía, pues lo va a enfrentar de esta manera. Y si la persona era obediente, tenía victoria.
Entonces, con estrategia se gana la guerra y necesitamos ser estrategas. Nuestra mejor y mayor estrategia, ¿cuál es? La palabra. Amén. Esa es nuestra mayor estrategia. Usted necesita por eso saber de la palabra. Usted por eso necesita leer su Biblia. Usted necesita saber familiarizarse con la palabra. Usted no puede solamente venir a leer la palabra acá a la iglesia, ni cuando tiene discipulado o cuando tiene iglesia. Usted necesita en su casa abrir su Biblia. Y si no entiende algo, hay personas que le pueden explicar. El Espíritu Santo también va a estar allí para explicarle. Pero necesitamos estar alimentándonos de la palabra. ¿Sabe que la iglesia, nosotros hemos sido llamados aún a conquistar territorios? A conquistar territorios. De hecho, el pueblo de Israel era llamado a conquistar territorios. Era la promesa, pero ellos tuvieron que conquistar. No tenían la puerta abierta, ellos tuvieron que pelear y luchar para entrar a esa tierra y derrotar a los enemigos, a los filisteos, a todos los terminados enteos. Ellos tuvieron que luchar. Y aún nosotros necesitamos conquistar terrenos. Necesitamos conquistar terrenos. A mí me gusta mucho. Hay un hombre de acá, empresario, que cada vez que el Señor le permite abrir un nuevo lugar de bendición para él, siempre llama a sus pastores a que oren por ese lugar. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer en casa. Aún orar por las cosas, digamos, por el lugar físico. Aún orar por eso, porque usted no sabe cuántos riegos, qué pasó antes. Usted no sabe si hubo brujerías, usted no tiene ni idea. Que el Señor le revele y le dé la estrategia. Ahora, ore una vez, hermano, usted orando cada 8 días, Señor, libera esta pared. No, por favor, o sea, centraditos, entendidos, amén. Entendidos, sin irse por allá a la teoría de la teología de la liberación, pues así de, tengo que estar liberando, porque hay personas que ven al diablo en todo lado. En serio, hermano, en serio, tengo personas muy cercanas que todo es del diablo, todo. ¿Y a qué horas ven a Dios? ¿A qué horas ven lo que Dios tiene, lo que Dios quiere, si todo el tiempo todo es del diablo? Y uno ya como que voltea así la cara y no, ay, Señor, ayúdales. Necesitamos también empezar a conquistar territorios. Al lado tuyo hay un vecino que no te deja dormir y por eso llegas tarde al servicio. Párate al frente de esa casa y ora. Tú tienes autoridad. Tú tienes autoridad. ¿Qué está molestándote a ti en la vida? Tú puedes pararte a orar, incluso por lugares. Tienes en tu cuadra una cantina, un prostíbulo, un expendio de drogas. Tú tienes la autoridad y tú estás ahí. Es para liberar ese sector. Y Dani, yo sé que es tu negocio, que los borrachitos te dan dinero, pero el Señor te llamó ahí a orar por todos esos lugares en el nombre de Jesús. Y eso necesitamos nosotros de verdad, ser personas entendidas aún para esas cosas. No es guerra espiritual contra Satanás, ¿quedó claro? Usted no va a acabar con el infierno, nos encantaría, pero no lo vamos a lograr. Usted necesita levantarse a conquistar lo que el Señor ha dado para su vida. Y su tarea sí es salvar almas. Repítale al de al lado. Salvar almas, dígase. Salvar almas, esa es su tarea. Eldrin, dile a Meli, salvar almas, mi amor. Eso es a lo que el Señor nos ha llamado, ¿sí? No lo ha llamado a usted a estar peleando con todo el mundo, porque a veces por estar peleando contra el pecado, lo que pasa es que estamos peleando es contra los pecadores. Y el Señor sí, no quiere el pecado, no quiere pecado en su iglesia, pero quiere que nosotros amemos a las personas, amén. A veces vamos tanto en contra del pecado que se nos olvida amar a las personas, que se nos olvida que es a través del amor que nosotros vamos a poder rescatar personas de las garras del enemigo. ¿Sabe? Que el enemigo no está detrás del que está en la cantina, ya lo tiene. El enemigo está detrás de la iglesia. El enemigo quiere hacerlo cambiar a usted, quiere hacerle zancadilla a usted, él quiere que usted mengue en su fe, que usted deje de congregarse porque llovió, porque le dolió la muela, porque tenía que ir primero a hacer cualquier cosa. Eso es lo que quiere el enemigo. Y usted necesita ser entendido en qué lo está embolatando el enemigo a usted. ¿En qué? ¿En el Club 10?
de la mañana que ya no lo dan? ¿O en qué lo están volatando? En la ciclovía, en el carro, en la casa, en la pereza, en la cama. Yo escucho a veces, es que pastora, el domingo es el único día para dormir hasta tarde. Mi amor, le digo, ni siquiera el domingo es para dormir hasta tarde. Y el otro día venía el pastor Ramiro a darnos una enseñanza a los de alabanza y nos daba el ejemplo de los deportistas de alto rendimiento. Los deportistas de alto rendimiento no descansan. Ellos no tienen una infancia normal como cualquier otro niño, porque ellos desde muy pequeños están entrenando, todo el tiempo, entrenando. Algunos ni siquiera van a la escuela si no tienen homeschool, porque necesitan estar todo el tiempo entrenando. Y un jugador de élite entrena todo el tiempo. Si quiere llegar realmente a ser un olímpico, a ser un mundial, necesita desde muy niño estar entrenando. Entonces, cuando nosotros vemos un jugador de élite en esa medida de entrenamiento, en esa medida de entrega, en esa medida de pasión, ¿usted cree que usted tiene que dormir hasta las 10 de la mañana un domingo, iglesia? Discúlpame, pero perdóname. La iglesia necesita despertar. La iglesia, y ahora yo sé que usted es de los que sí viene, ¿cierto? Usted es de los que sí se congrega, pero de pronto, por si usted es de los que se queda en cama cuando está lloviendo, de pronto, ¿cierto? De pronto, si usted es de los que llega después de la alabanza, de pronto si usted es de los que solo ora cuando está en la iglesia o solo lee la palabra. Necesitamos ir mucho, mucho más allá. No dejar que la obra del enemigo impida que nosotros conquistemos cosas. No dejar que lo que el enemigo quiere en nuestra vida cumpla su propósito, porque hay un propósito mayor. Amén. Lo único que le preocupa al infierno en este tiempo es la iglesia. ¿Sabe por qué el infierno no sigue avanzando? Porque hay una iglesia. Yo esta mañana le decía, Señor, gracias, porque hay una iglesia orando por Colombia. Gracias. No solo Lighthouse. Hay cantidades de iglesias que en estos días han hecho vigilias, que han estado en oración, han estado buscando la presencia del Señor por Colombia. Y eso cubre de una manera especial nuestra nación. Hay una cobertura especial en medio de todo. Toda esta congestión política ha llevado a una iglesia a buscar más de Dios. Ha llevado a una iglesia a orar más de Dios. Y eso hay que verlo también, gracias a Dios por eso, porque si no fuera así seguiríamos relax. Pero con todo lo que estamos viendo, el Señor nos está llevando. Y hay un reto hoy, iglesia. Hay un reto y un llamado para ti que estás acá. Hay un reto de búsqueda, hay un reto de entrega, hay un reto de consagración. Y yo sí quiero lanzar ese llamado a Lighthouse en esta mañana. Muchas veces nosotros pasamos toda una noche viendo Netflix o haciendo cosas en una fiesta, viendo cine. Hay personas que van al cine a la 1 de la mañana, a las 11 de la noche, y a veces pasamos nuestro tiempo haciendo cosas que no tienen sentido, ¿cierto? O que digamos que no aportan mayor cosa, aportan entretenimiento. ¿A quiénes les gusta ir al cine? A nosotros. Nosotros somos una familia muy cinéfila. Pero eso solamente aporta entretenimiento, amén. Del cine no hemos salido ningún día ungidos, no hemos salido ningún día allá, pues no nos hemos parado en ningún cine a predicarle a la gente, no lo hemos hecho, ¿cierto? Entretenimiento. Ahora yo quiero invitarte a un compromiso mayor, a que a partir de esta semana tú decidas dedicarle una noche al Señor. ¿Cuántas horas has visto? ¿Se acuerdan que yo les conté que vimos Juego de Tronos? Y esa vaina es del demonio. Porque eso uno quiere seguir viendo y gracias a Dios terminamos esa serie y dije no vuelvo a ver series en mi vida porque de verdad a mí esa serie me cautivó y eran como 200,000 capítulos esa vaina y dije no vuelvo a hacer eso porque eso me quitó a mí mucho tiempo y de verdad es como una cosa
que te absorbe y que te pide más y quieres seguir viendo y seguir viendo. Y dije, no vuelvo a hacer eso, no quiero volver a ver series, no quiero. Y menos unas series tan largas. Me quitó tanto tiempo en ese momento. Pero ¿cuántos de nosotros seríamos capaces de decirle al Señor, hoy voy a dedicarte una noche y estar orando hasta que tu situación cambie? Y mantenerte orando allí toda la noche, y no importa si te dan las 4 de la mañana y ya tienes que levantarte a irte al trabajo. Uy, no, pastora, tampoco exageremos. Y entonces, 5 minutos de oración, ese no es el reto, ese no es el llamado. El llamado hoy, y digamos que el nivel de compromiso que hoy yo te estoy ofreciendo hacia Dios, es de verdad dedicar un día, no cualquier día, que tú hoy digas, que hoy tú determines, el jueves cuando llegue de trabajar me meto a orar, y hasta que el Señor me muestre, hasta que el Señor me revele, hasta que el Señor me deje ver cosas que yo no he visto, hasta que el Señor me muestre sus tiempos, hasta que el Señor me muestre, hoy lo cantábamos, Señor, muéstranos, revélanos, déjanos ver tu gloria, Señor, déjanos ver qué nos hace falta, déjanos ver por qué Dani no cambia, Señor. Déjame ver por qué María Paula es así, Señor, cómo debo orar, por qué mi esposo no cambia, por qué mi negocio no fluye, por qué mi familia no se restaura, ¿qué pasa, Señor? Y hasta que tú no recibas respuesta del Señor, mantenerte ahí. Esa es mi invitación hoy. Mi situación tiene que cambiar. Mi situación tiene que cambiar. Esta iglesia va a cambiar. Y yo le decía ahorita al Señor, si yo he de ser la generadora de un cambio, acá estoy, Señor, yo quiero hacerlo. Y determina un día, hazlo con el Señor. Yo no voy a estar preguntándote, no. Tiene que ser algo extra, diferente a tu vida devocional. Es un tiempo especial, es un tiempo diferente. Y creo que Dios en este tiempo nos está llamando es a buscar de Él, a buscar de Él. Y si tú te paraste es porque eres absolutamente consciente. Por eso yo te dije, espera, no te pares, que no sea emocional, que no sea, ay sí, amén, amén. No, que tú seas consciente de lo que te estás comprometiendo en esta mañana. Que tú seas consciente de que te estás comprometiendo es a buscar hasta que el Señor te responda, hasta que el Señor te muestre. Y si quieres, cierra tus ojos allí y empieza a hablar con Él y dile, Señor, mira, Señor, me da miedo, de pronto no cumplo, de pronto me duermo, Señor, de pronto ese día me invitan a jugar bolos y va a ser más fuerte eso, Señor, pero yo quiero, Señor, yo quiero el martes, yo quiero el jueves a las 8, a las 7, a las 10, Señor, quiero encerrarme contigo, Señor, quiero buscarte, Señor, quiero entregar mi vida, Señor, a ti. Señor, hoy entrego cada uno de estos que se levantaron, Señor. Hoy los pongo delante de tu presencia porque el compromiso es contigo, Dios. Porque el compromiso es contigo, pero estoy segura, Señor, que el altar transforma. El altar transforma personas. El altar transforma ciudades. El altar transforma vidas. El altar trae sanidad, trae provisión, hay bendición en el altar, Señor. Y hoy te entrego a cada uno de ellos, Señor. Esto nos hace sentido. Esto nos da sentido, empezar tiempos contigo diferentes, subir, Señor, de nivel, recobrar la pasión, recobrar el amor. Habla allí con Dios, háblalo, que tu vecino te escuche. Dile, Señor, quiero hacerlo y determino, Señor, el viernes, determino el sábado, determino el día que sea que tú determines para encontrarte con Dios. Señor, gracias, tú eres bueno, Dios. Tú eres maravilloso, Señor. Dile al Señor, Señor, háblame, Señor, háblame. Necesito que me hables, necesito que me muestres, necesito que me digas, Señor. Necesito que me direcciones, que me guíes, Señor. Háblame en estos tiempos, Señor. Háblame, Espíritu Santo. Háblame, voy a estar adorando, voy a estar clamando, voy a estar orando, Señor, hasta ver tu respuesta, hasta ver tu mano, Señor.
allí encontrándome contigo. Quiero verte mover en mi familia, quiero verte mover en mis negocios, quiero verte mover, Señor, en mi vida propia. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias, Dios, porque este pacto es contigo. Este pacto es contigo, Señor, este compromiso. Tú has hecho pactos, Señor, con nosotros, y hoy nosotros nos levantamos en compromiso de buscarte, Señor, en un tiempo diferente, y veremos un avivar, Señor, en Lighthouse. Veremos algo diferente, Señor. Veremos familias siendo transformadas y testificaremos, Señor, y nos levantaremos a declarar, poderoso Dios, lo que tú has hecho, Señor. Levanta tu mano allí, iglesia, y dile al Señor: Señor, en este tiempo de búsqueda testificaré de lo que tú estás haciendo. Testificaré de mi restauración, de mi sanidad, Señor, de lo que tú empiezas a hacer en casa, en mi barrio, en mi ciudad, en mi nación, Señor. Gracias, poderoso Jesús. Hasta que tú me muestres, Señor. Hasta que tú me muestres, Señor. Díselo al Señor: hasta que tú me muestres. Hasta que tú me muestres, hasta que suceda. Hasta que suceda, algo sucederá. ¿Puede salir eso de tu boca? Algo sucederá, Señor. Algo sucederá. Tú lo harás, Señor. Tú lo harás en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, Señor. Usted acaba de hacer un compromiso con el Señor. Y yo puedo asegurarle, iglesia, que cuando usted se mete con Dios, Dios responde. Amén. Vamos a verlo. Y unámonos. Si de pronto usted necesita un día alguien que le impulse, llámenos y vamos a orar con usted, tal vez a través del celular, a través de algún medio. Vamos a orar con usted, porque no es fácil. Amén. Y van a haber días en que no queremos hacerlo, y van a haber días en que vamos a tener que decir: no, ese día no puedo, porque ese fue el día que me comprometí con el Señor. Amén. De pronto ese día que usted se comprometió con el Señor es el final de la novela o el final de MasterChef, y entonces usted va a tener que decir: no me comprometí con el Señor. Amén. Entonces el primer aspecto en este momento, ¿cuál era? Guerra espiritual, pero no como la hemos concebido, sino una guerra de verdad conforme a la palabra. Y lo segundo, que hablaba un poco también al empezar, y era libertad en las herencias. Y quiero en estos 8 minutos rápidamente contarles algo que para mí ha sido revelador en estos días, y es que si hubo una herencia o una transferencia de herencia muy importante en la Biblia, fue la de Abraham, Isaac y Jacob. Amén. De hecho, ese era el apellido de Dios. Dios se presentaba como que soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, no era, digamos que nada minúsculo, era algo muy importante para Dios esa generación, Abraham, Isaac y Jacob. Pero sabe que ellos lucharon, esas 3 generaciones, con algunas cosas en común. Una de las cosas con las que lucharon estos 3 hombres era con que sus esposas eran ¿qué? Estériles, las 3. ¿A usted no le parece eso increíble? La esposa de Abraham estéril, la esposa de Isaac estéril y la esposa de Jacob estéril. ¿Sí lo dije? Sí. Estériles las 3. Una cosa impresionante. ¿Y cuántas veces nosotros hemos visto que familia tras familia se repiten muchas cosas? De hecho, genéticamente nosotros sí tenemos cosas en nuestro carácter, en nuestra personalidad, que vienen de nuestros antepasados, y otras son por lo que hemos aprendido culturalmente por imitación cuando éramos pequeños de quienes teníamos alrededor. Pero hay cosas que vienen implantadas en el ADN. Eso es increíble. Eso es increíble, porque así estemos Janet Vargas acá y haya otro Vargas en Estados Unidos, probablemente vamos a tener cosas similares. César les contó que hace poco me reencontré con mi papá, y después les contaré, porque no tengo tiempo para contarles la historia completa, pero conocí un hermano que no conocía, mayor que yo, y lo conocí y realmente parecíamos 2 extraños. Terminamos como 2 extraños, pero Paula me decía: sería chévere hablar con ellos, a ver qué patologías tienen los Vargas, porque las patologías de los Díaz, de por la mamá, las conozco todas.
Pero ahora, ¿cómo serán los Vargas? Y tal vez yo sentarme a hablar con él y decir, "Ay, yo soy así, o sí, yo hago eso, o yo pienso eso". Seguramente él va a tener muchas cosas de las que yo tengo pues por parte de papá. Y entonces en esta herencia de Abraham, Isaac y Jacob, una cosa se va, digamos que pasando a la siguiente generación. ¿Sabe qué otra cosa me impactó con estas 3 generaciones? Que en las 3 generaciones, por orden y mandato del Señor, el que recibía la bendición era el primogénito. Pero en estas 3 generaciones nunca recibió la bendición el primogénito. En las 3 generaciones la bendición la recibió el menor. Y eso era algo que iba incluso en contra de lo que Dios había determinado. No lo decidió Dios, lo decidieron ellos. Con Abraham, ¿se acuerda quién es el primogénito de Abraham? Ismael. Él es el primogénito de Abraham. Pero decidieron darle la bendición ¿a quién? A Isaac. Y luego Isaac tuvo ¿a quién? Esaú y Jacob. ¿Sí sabe esa historia? Si no, lea la Génesis, todo el Génesis, léaselo. Esaú y Jacob. ¿Y quién tenía el derecho de primogenitura? Esaú. ¿Pero se lo dieron a quién? A Jacob. Y luego viene Jacob. Y Jacob es el que después se convierte en Israel. ¿Se acuerda que Jacob se llamaba el impostor? Era, digamos, como el engañador, significa la palabra Jacob. Y Dios le cambia el nombre a partir de un encuentro que Jacob tiene con Dios y ahora lo llama Israel, que significa el que peleó con Dios. Tuvo un encuentro, ¿sí? Y dice que se encontró con un ángel y peleó Jacob con el ángel y a partir de ahí Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel. Y Israel es el padre de las 12 tribus de Israel que nosotros conocemos. Y todos sabemos la historia de cómo vendieron a José sus hermanos, José hijo de Jacob, cómo lo vendieron, lo entregaron. Usted ha visto esa película en Semana Santa, estoy segura. Y entonces José lo toma el faraón y va a la cárcel y tiene sueños y tiene visiones. Y entonces finalmente José termina siendo uno de los más altos gobernantes para salvación de su pueblo allí en Egipto. Y entonces cuando se reencuentran Israel y José, ¿sabe qué pasa en Isaías 48? No lo podemos leer por tiempo, pero José le enseña a sus hijos a su papá, no los conocía, lo que me pasó a mí con mi papá. Mi papá no conocía a mis hijos, había hablado con ellos por teléfono, se han comunicado por correo electrónico, pero ellos nunca se han visto porque mi papá vive en Estados Unidos hace más de 20 años. Y entonces yo quería que mi papá conociera a mis hijos y una de mis oraciones era: Señor, yo quiero que un día mis hijos conozcan a mi papá y tengan ese lazo, ¿sí? Como que se sientan completos en sus genealogías y puedan conocerlo y puedan saber y abrazarlo. Y de hecho eso fue un momento muy emotivo porque, claro, llevaban mucho tiempo hablando con él por teléfono, pero nunca se habían visto. Y eso pasó con Israel y con José. Israel ya viejo, dice allá en Isaías, en Génesis 48, casi no veía. Y entonces José le dice: papá, quiero presentarte a mis hijos. Y entonces Israel dice: nunca imaginé ni verte a ti y mucho menos ver a mis hijos. Y entonces ven, Pipe y Paula, rápido acá, rápido. Y entonces Israel ya está a punto de morir porque es muy viejo. Y le dice a José: ponme a tus hijos al lado. Eso está en Isaías 48. Gracias. Génesis 48. Y entonces el mayor de los hijos de José era Efraín. Y el menor de los hijos de José era Manasés, era el menor. Y entonces José está frente a su papá y lo que hace es poner al mayor en su mano derecha y al menor en su mano izquierda, porque en la palabra la bendición venía por la mano derecha. De hecho, nosotros los zurdos en la palabra no somos tan bien vistos, nosotros los zurdos. Y entonces está al lado derecho Efraín, al lado izquierdo Manasés, porque José quiere que la bendición de su abuelo caiga sobre el mayor, que se rompa allí algo, que empiece a ser correcto de acuerdo al principio de Dios. Pero ¿sabe qué hace el bendito Israel? Tenme acá, Pipe.
hace así, acérquese un poquito. Y entonces José le dice, no, papá, no, las cosas no son así. Génesis 48, 18, la bendición le corresponde al mayor. ¿Y sabe qué le dice Israel? Le dice, tranquilo, yo sé que a ti te ofende porque todas mis generaciones han sido así, pero hoy yo quiero bendecir, darle la bendición de primogenitura al menor. Y el mayor también va a ser bendecido, pero yo quiero que la bendición sea para él. Ya se pueden sentar, gracias. ¿Cómo hace esto Israel? Pero ¿saben qué pasa con José? José determina un hasta aquí y un hasta ahora. Y José dice, nunca más, porque incluso a mí me vendieron por esas preferencias. Yo tuve que sufrir lo que significaba que papá y mamá, no solamente míos, sino de mis generaciones, hicieran las cosas contrarias a lo que quería Dios. Y a partir de hoy, ¿sabe por qué no hay tribu de José? José no está dentro de las tribus, porque José cedió su puesto. Él decidió pasar, él había podido decir, no papá, al que usted tiene que bendecir es a mí. Y yo después le voy a dar mi bendición a mis hijos. Pero José dice, yo no quiero la bendición para mí, yo la quiero para mis hijos, pero la quiero correcta. La quiero como debe ser. Nosotros todos los que estamos acá queremos bendición para nosotros, pero papitos que están acá, a veces tenemos que agacharnos para que la bendición siga en nuestras generaciones, para que las bendiciones pasen, para que usted sea el que gane la bendición para su generación, así usted no la vea, pero sus generaciones sí la van a ver. Así usted se quede todavía esperando esa casa que anheló, pero sus generaciones la van a tener, sus generaciones van a ser mucho más bendecidos. Y yo le doy gracias a Dios, probablemente alguien que yo no tengo idea, hasta donde yo sé, de mi casa materna, ningún cristiano, ninguno, todos católicos. De mi casa paterna desconozco la historia. Y yo le digo a César, probablemente en esa casa paterna alguien oró por las generaciones de mi papá y por eso estoy yo acá. Por eso estoy yo acá. La primera en mi familia que conoce al Señor. Y no ha sido fácil, ha sido duro. Así ha costado oración, ha costado lágrimas, pero yo estoy acá por mis generaciones. Y entonces tú tienes que levantarte como un José y decir, sí, mis familias todas hay familias que todas sus familias, sus mujeres son separadas, que todas, que conozco familias donde todos los esposos han muerto, los han matado. Y tú tienes que levantarte y decir, hasta aquí y hasta ahora, porque a partir de mi generación la bendición del Señor está ahí. A partir de mi vida, a partir de mi altar, a partir de mi oración, transformo mis generaciones, destruyo para construir. Y eso, iglesia, solamente se hace en el altar. Eso solamente se hace en el altar. Eso solamente se hace en la búsqueda que hay de patologías en tu casa. Y entiéndame, patologías, usamos ese término hasta a veces como por molestar en la casa. Pero ¿qué cosas vienen de familia? Muchas. Dependencias, codependencias, orgullos, cosas. Porque tal vez usted está pensando, la pastora está hablando de maldiciones generacionales. Sí, pero vaya más allá. Pero vaya más allá a lo que usted tiene que romper en su vida, a lo que usted tiene que dejar en su vida, a lo que usted tiene que permitir para que la bendición venga sobre sus generaciones. Sea un José, esa es la invitación hoy. A José le tocó duro. Y sabe, si yo hubiera sido José, yo también los hubiera encarcelado y yo los hubiera hecho sufrir, desgraciados. Me vendieron, pero José determinó cambiar. José determinó tomar otro rumbo y por eso José fue tan bendecido. ¿Sabe que para José no fue nada fácil cuando se encontró con sus hermanos? Yo tenía susto de ver a mi hermano y yo de tal el man por allá, no sé, me venda.
Yo tenía susto y José dice la palabra que entró y los vio y se tuvo que ir porque estaba compungido de ver a sus hermanos y se tranquilizó y otra vez volvió. ¿Qué pensaría José? ¿Qué pasaría por su cabeza, por su corazón? Que era su familia que los amaba, pero que ellos lo habían vendido. Y al final, ¿sabe qué dice José? No se preocupen, yo los perdono porque hoy entiendo que fue un propósito mayor.